8:05 de la mañana y le decíamos, la semana que pasó tuvimos 2 informes, Gerardo, de la Fiscalía Nacional. Uno tuvo que ver, ¿no es cierto?, con cómo ha aumentado los homicidios en el país, casi un 11%, 10,54%, y que además mapeaba cuáles son las comunas donde esto ha crecido. Esto no es nuevo, sabemos que los homicidios han aumentado, sabemos que la violencia ha aumentado, que hay presencia de bandas internacionales que dan otra naturaleza al delito. Pero lo que no sabíamos bien, porque no se había hecho un estudio, una radiografía clara sobre el crimen organizado en Chile, es cómo están operando, cuáles son las amenazas, qué es lo que podría venir. El fentanilo deambula y da vueltas como una amenaza grande, grande, grande. Esta mañana veíamos, Gerardo, que solo en México, que es donde se está comercializando mucho, encontraron un decomiso, pero... Una tonelada. Una tonelada. De eso queremos hablar por este primer reporte que hace el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que caracteriza fenómenos delictuales entre el 2015 y 2023 con Ignacio Castillo. Director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, que está en el estudio. ¿Cómo estás, Ignacio? Un buen día, gracias por haber venido con nosotros a conversar sobre esto. No, gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, porque siempre lo tenemos siempre en consideración. Cuando hacen estos informes, Ignacio, supongo que muchas cosas de lo que se encuentra es como lo lógico, que está el crimen organizado, que hay distintas bandas, que hay probablemente una influencia extranjera, que funcionan como empresa y tratan de ramificarse. Probablemente eso se ha repetido, se ha confirmado, ¿no?, en este informe. Si es así, está bien, pero ¿qué es lo nuevo que ustedes se topan y qué los sorprende, si es que se puede usar ese término? Sí, mira, efectivamente el informe, que fue uno de los encargos que nos hizo el fiscal nacional, ¿cierto?, Ángel Valencia, cuando asumió, y que tenía que ver básicamente con generar una radiografía del crimen organizado, ¿ya?, del Ministerio Público, que pudiera estar a disposición de la ciudadanía. El Ministerio Público había, en épocas anteriores, tenía, ¿cierto?, un informe, ¿cierto?, un observatorio de drogas que de alguna manera se centraba solo en drogas y daba cuenta del fenómeno de la droga en Chile, lo cual es muy importante y de hecho este informe dice, entre otras cosas, el nuestro, el de ahora, dice que el mercado ilícito de las drogas es sin duda el mercado más relevante en el ámbito del crimen organizado, y eso es así en todas partes, y que además es un motor acelerador de otros delitos conexos que son especialmente graves, como por ejemplo, decíamos, los homicidios, ¿cierto?, secuestro, extorsión, lavado de activos, en fin, los otros delitos que sabemos, ¿cierto? Ahora, pero lo que es cierto es que, por lo menos desde el Ministerio Público, y la verdad es que desde Chile no teníamos mucha información respecto de qué había pasado en los últimos tiempos. Teníamos claro, lo hemos conversado en esta misma radio, de que hoy día nuestra realidad criminal había cambiado radicalmente, que hoy día teníamos instalado el crimen organizado. Pero como que nos sorprendimos. La pregunta es ¿por qué? Nos sorprendimos porque no lo vimos, o porque lo fuimos viendo de a poco. Pero si uno mira el informe, y sobre todo si uno mira las páginas en que aparecen, ¿cierto?, los cambios en las dinámicas delictuales entre el 2015 y el 2017, luego el 2018 al 2020 y del 2021 al 2023, uno puede advertir muy simplemente de que efectivamente en ese segundo bloque, es decir, el bloque entre el 2018 al 2020, digamos, empieza a mostrarse un cambio más o menos importante en la morfología criminal que desencadena en el otro grupo, en el del 2021-2023, con cuadros que son muy evidentes en su relación entre el mercado ilícito del tráfico de drogas con otro mercado que crece, ¿cierto?, que es el mercado de los delitos contra la propiedad, particularmente los robos. Más que crecer, se diversifica. Entonces empieza el robo de la madera. Se profesionaliza. Ignacio, perdona, es importante hacer muy importante hacer el punto respecto del tiempo. No solamente para dejarlo como una línea de tiempo, sino que también, yo sé que esto no, pero se politiza evidentemente la seguridad en Chile y en el mundo. Siempre se dice que todo esto pasó, digamos, estoy recogiendo como el ámbito, que todo esto empezó a pasar cuando entraron los extranjeros con una crisis migratoria descontrolada, y que eso habría pasado entonces en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Si uno lo hace en línea de tiempo, tú dices que esto parte del 2015, si uno empieza a mirar claramente... No. El informe que tiene estos periodos de tiempo... es porque ustedes agarran ese tiempo. Sí, lo que pasa es que una de las preguntas metodológicas, en Chile no teníamos un estudio que metodológicamente explicara el crimen organizado, porque el crimen organizado
por lo menos siguiendo tanto la Convención de Palermo como nuestra propia legislación, tiene que ver con asociaciones, ¿cierto? Nosotros lo tenemos como 3 o más personas que se dedican a cometer crímenes o simples delitos con una estabilidad en el tiempo. Entonces lo que había que buscar era una metodología tanto cuantitativa como cualitativa que nos permitiera mostrar una foto real respecto del crimen organizado. Y justamente como tuvimos, no solamente en Chile, en el mundo, un momento muy crucial que fue el de la pandemia, ¿cierto? Pero además en Chile tuvimos algo particular que tenía que ver con el así llamado estallido social, era necesario entonces tener un tiempo más largo. Ya. Y por eso trabajamos entre el 2015 y el 2023. Y lo que uno observa, que al final nos ayudó, porque el 2015 al 2017 uno ve la imagen de lo que era el Chile cuando uno decía Chile es una isla, ese era el Chile. Ya. O sea, un Chile donde teníamos crimen organizado. Era cierto. Éramos una isla. O sea, O un oasis. comparativamente con Latinoamérica, Lo éramos, claro. no sé si una isla, digamos, pero sí, Se parecía. Era distinto. Uruguay, por ejemplo, es muy parecido, pero era distinto al Chile de otros países de Latinoamérica. Yo siempre digo, no nos olvidemos que en nuestro continente están 3 de los países productores más importantes de cocaína del mundo: Perú, Colombia y Bolivia. Por lo tanto, el continente nuestro, y con organizaciones criminales transnacionales que son tan importantes como el Comando Bermelo, como el primer comando de la capital, ¿cierto? Hoy día el Tren de Aragua, organizaciones colombianas, ¿cierto? También, y hoy día también en ascenso organizaciones ecuatorianas, también incluso algunas peruanas. Entonces, si uno mira esa foto del Chile del 2015 al 2017, se ve un Chile que es distinto en términos de crimen organizado. ¿Teníamos crimen organizado? Sí, pero ¿dónde estaba? Estaba radicado principalmente en el tráfico de drogas, pero sobre todo en el tráfico importante, lo que nosotros llamamos el tráfico del artículo 3º, o sea, el tráfico de drogas. ¿Y por qué? Porque eso es consistente con lo que se solía decir en la literatura, que es que Chile era un país de paso, principalmente un país de paso, donde entonces estos países sacaban o usaban las rutas chilenas para llevar la droga hacia, por ejemplo, hacia Europa. Y en cambio, a partir del segundo bloque, es decir, del segundo bloque temporal, me refiero, ¿cierto?, entre el 2018 y el 2020, empieza a tomar fuerza el microtráfico en el contexto del crimen organizado. ¿Y eso por qué es relevante? Porque el microtráfico en el contexto del crimen organizado, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, tiene una fuerte ascendencia sobre el control territorial, sobre tomarse, por así decirlo, espacios territoriales, tomarse poblaciones, tomarse espacios, digamos, espacios de asentamiento, toma, y no solamente eso, sino que no se los toman violentamente, ejercen violencia sobre eso y además utilizan ese control de una manera también que les permite diversificar el negocio. El negocio. Entonces ya no es solamente, y entonces si uno ve los mapas, ve que no solamente crece el microtráfico, sino que además el negocio del tráfico se vincula mucho más cercanamente territorial. Por ejemplo, al tráfico de armas, al uso de armas, a los secuestros, a las extorsiones. Y aquí aparece un término que a lo mejor está asociado a eso que describe Ignacio, los delitos predatorios. Ustedes hablan que aparecen con fuerza los delitos predatorios. Primero, luego una breve descripción para que entiendan nuestros auditores cuáles son. ¿Están ligados, es justo decir que están ligados estrictamente o fuertemente a la llegada de delincuentes extranjeros a Chile? ¿Qué son los delitos predatorios? Bueno, los delitos predatorios o los delitos parasitarios son delitos que no tienen que ver con la transacción de un bien. No es, por ejemplo, el tráfico de droga o el tráfico de armas, donde hay una transacción ilícita, por cierto, pero de un bien. Los delitos predatorios lo que hacen, o parasitarios, es que son delitos que solo, como dice su nombre, solo parasitan o succionan, solo, por así decirlo, le quitan dinero, ¿cierto?, a aquel respecto del cual se ejercen, particularmente el secuestro, la extorsión, las amenazas, por ejemplo, pero principalmente el secuestro y la extorsión. Y lo que pasa es que nosotros tenemos una legislación más o menos reciente en temas de extorsión. La legislación de la extorsión anterior que teníamos, y que es la que se hace cargo de este informe, era un tipo de extorsión de 1874. Yeah. Por lo tanto, en este informe, ese ámbito está también cubierto por las amenazas. Y esto es algo que desde luego vamos a ir perfeccionando a medida de que vaya pasando el tiempo, porque hoy día sí tenemos un tipo penal de extorsión robusto a la altura de otros países, donde efectivamente se sanciona a quien constriña a otro a entregar, por ejemplo, plata a cambio de, o en razón de que es amenazado, por ejemplo. Típicamente... La mordida, como dicen en México. O el pizzo italiano, ¿cierto? O sea, yo voy a tu negocio y te digo, doy seguridad. ¿quieres trabajar acá? ¿Quieres tener tu panadería? Claro. ¿Quieres tener tu
garrotería, digamos, entonces pásame 500.000 Las pesos cifras de mensuales. extorsión en Chile, perdona. No respondió lo de si hay vinculación con la Bueno, presencia extranjera. desde luego, perdón, y también un poco lo que preguntaban antes, desde luego la llegada, ¿cierto?, el ingreso a Chile de organizaciones transnacionales que en sus propios países de origen también ejercen este tipo de delitos, o sea, los delitos predatorios son delitos más o menos frecuentes en el contexto latinoamericano, hizo sin duda que aumentaran en Chile estos delitos. Eso no es una novedad. En Chile, pensemos por ejemplo en el secuestro extorsivo. En Chile, salvo casos excepcionales que tenían que ver más bien con casos puntuales de ataque entre bandas rivales, ¿cierto?, de carácter territorial que teníamos antes, ¿cierto?, muy sectorizadas en determinados lugares. En Chile no teníamos secuestros extorsivos con fines de extorsión. En cambio, eso ha ido creciendo y eso en parte tiene que ver también con este cambio. Ignacio Castillo, director de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Nosotros, la ciudadanía, ¿tiene cifras respecto de cuánto ha aumentado la extorsión y el secuestro extorsivo en Chile? Porque entiendo que no sé si sigue igual, hasta ahora esto sucedía entre comunidades, ¿no?, o colectivos extranjeros, es decir, entre colombianos, venezolanos, pero no sé si esto ya empezó a expandirse y a lo mejor todavía no tenemos cifras de que esto esté aumentando extorsión en barrios periféricos o que no sepamos, o al resto del país. ¿Por qué se lo digo? Porque hay expertos que muestran y dicen que en el caso de México, por ejemplo, ya la extorsión está incluida en los precios que los consumidores tienen que pagar. Es decir, usted en México, si tiene una empresa, no sé, de pan, tiene que incluir en el precio de la repartición del pan la extorsión que tiene que pagar la mordida porque los grupos organizados están... Yo sé que no estamos en ese nivel todavía, pero ¿hay más extorsión de la que sabemos en Chile hoy día y más secuestro del que sabemos? Bueno, efectivamente, en relación con el secuestro, el Ministerio Público hace, yo diría, un semestre, ¿cierto?, más o menos aproximadamente, sacó un informe que daba cuenta de un crecimiento realmente importante del secuestro y principalmente del secuestro extorsivo, que todavía se mantiene acotado principalmente a ciertos sectores. Por ejemplo, sectores de bandas rivales, ciertas organizaciones que conflictúan unas con otras, o secuestros respecto de otros sujetos que también participan de otras organizaciones criminales para efectos de quitarle las finanzas criminales que han obtenido. También se ha visto un aumento en relación con sujetos connacionales, ¿ah? O sea, por ejemplo, no sé, de cierta nacionalidad secuestran a sujetos de la misma nacionalidad o de otra, en general hasta ahí. Secuestros extorsivos a chilenos todavía han sido más bien excepcionales, ¿cierto? Pero y en el caso de la extorsión, estamos haciendo ahora un estudio que esperamos sacarlo lo antes posible, ¿cierto?, precisamente para dar cuenta sobre el crecimiento de la extorsión. Con el paréntesis que yo le decía recién, el tipo penal de extorsión, la modificación del artículo 438 es más o menos reciente. Por lo tanto, hay que tener cuidado respecto de no confundirlo con, o por lo menos dejar claro, digamos, de que hay un traslape ahí con un delito anterior, que era el delito probablemente más común, que era el de las amenazas. Sí. Pero dicho eso, no nos quedamos solo en los informes, estamos trabajando con distintas entidades, por ejemplo con la Cámara Nacional del Comercio, efectivamente porque nos interesa tener un feedback respecto de ellos para ver hasta dónde se ha penetrado, si es que, y cuánto se ha penetrado, ¿cierto?, la figura de la extorsión. Hemos visto un aumento de la extorsión en las causas que se han abierto, sin duda. Yo diría que estamos lejos del fenómeno que también se dio en la década del 80 en Italia, ¿cierto? El pizzo italiano o la mordida mexicana. O Brasil. O Brasil también, exactamente. Entonces, pero es bueno, y en eso el fiscal nacional ha sido especialmente enfático en que empecemos a trabajarlo antes para que en el fondo no nos pase un poco lo mismo que nos pasó acá, que es que por no tener antecedentes no tuvimos la capacidad de quizás anticiparnos un poco. Aunque hay que ser justo, que Chile, desde el momento en que empezó a asumir que había un aumento de la criminalidad organizada, el Estado de Chile, esto es una cuestión de Estado, empezó a tomar medidas importantes en contra del crimen organizado. En materia legislativa, el Congreso ha hecho bastante respecto al tema del crimen organizado, eso hay que reconocerlo, y lo ha hecho desde los últimos años, digamos. En materia, por así decirlo, de las policías, tanto Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, el entrevistado anterior, el honorable diputado Leiva, ¿cierto?, hablaba sobre el tema de cómo Gendarmería se ha modernizado, y efectivamente ha habido un cambio importante en Gendarmería para ver el tema del crimen organizado, porque es fundamental.
Y desde luego, perdonen, déjame decirlo así, Sí. y el Ministerio Público también. O sea, nosotros, el fiscal nacional, el tiempo que lleva, hoy día tenemos un proyecto ECO, que se hace cargo del tema de los homicidios en crimen organizado. Tenemos un proyecto de cárceles, o sea, es decir, hoy día en cada región hay fiscales preferentes para ver el tema de los focos carcelarios, porque sabemos que ahí está el futuro de Chile. Y tercero, recientemente el fiscal anunció la creación de focos regionales para el tema portuario, porque si bien nos preocupa el microtráfico, es muy preocupante en Chile, nunca podemos dejar de lado el tráfico de grandes cantidades, porque ese es el que finalmente mueve mucha plata. Usted escucha a Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada del Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo acabar con el crimen organizado? Y esa pregunta se le hicieron en Estados Unidos en los 90, específicamente o finales de los 80, porque ellos detenían asesinos, detenían microtraficantes, detenían extorsionadores, pero un día se dieron cuenta que había que hacer algo más. Se reunieron todos los jefes policiales y también jueces y descubrieron que existía una ley, la ley RICO, que acabó con los gambinos, los genoveses, los bonanos, los colombos y los lucheses. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente detectando que era una organización criminal y cada quien formara parte de la organización criminal pagaba, es decir, no importaba si yo no era asesino, pero si yo era el que recibía el dinero y lo pasaba para arriba, también pagaba. ¿Chile tiene una ley RICO? Tenemos una ley de crimen organizado. De hecho, el propio diputado que fue entrevistado antes hacía mención a ella, la 21.577, que para ser justos hay que vincularla con la 21.575, que es la de crimen organizado drogas, porque ambas generaron la intención legislativa de mover esto que se llama la ruta del dinero. Pero si usted me pregunta a mí honestamente, en ese punto estamos todavía al debe. Y voy a explicarlo brevemente. La pregunta suya es fundamental. ¿Cómo? Yo no diría que uno puede terminar con el crimen organizado. Ya lo decía recién, en nuestra historia siempre hemos tenido crimen organizado. El tema es que tenemos que lograr controlarlo a efectos de que no afecte el Estado de Derecho y no afecte sobre todo a la población más vulnerable. Eso es nuestro objetivo principal. Dicho eso, para lograrlo, uno tiene que ir detrás de las personas que participan, desde como usted dice, desde el soldado, y ahí algo tenemos que decir respecto de los adolescentes, hasta aquellos que están en la parte más apical o en la cúspide de la organización criminal, en la imputación personal, o sea, llevarlos a ellos a juicio y tratar de que sean condenados. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo que se hizo ahora con el tema de los gallegos, lo que estamos haciendo con el Tren de Aragua, el trabajo de la Fiscalía Regional de Arica y Tarapacá ha sido extraordinario. También hoy día, para ser justos, todas las fiscalías regionales, el ECO en Santiago con el fiscal Barros también ha trabajado magníficamente respecto del tema de los homicidios y vamos a mostrar cifras que dan cuenta de eso. Pero si hay algo que nos falta todavía, tiene que ver con la otra persecución, que es la persecución de la plata, del dinero. Las organizaciones criminales funcionan en la base en que tengan dinero, que tengan capital, finanzas criminales. Si uno logra cortar eso, uno va a estar en mejores condiciones de poder ganarle la batalla o de reducir a espacios muy mínimos el crimen organizado. Y en eso todavía nos falta una mejor legislación. Yo avanzaría sin duda. Falta ley, entonces. Es que, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama el comienzo de la ganancia sin condena, pero que es muy complejo en su regulación. Y si uno mira hoy día incluso lo que dicen las Naciones Unidas, uno debiera avanzar hacia regímenes como la extinción del dominio. Nos falta eso, y nos falta tener una entidad que se encargue también de cuidar, o sea, de gestionar, de administrar y de ejecutar los bienes que son decomisados. Tenemos autos que se echan a perder, digamos. Sí. Sí, el tema de la pista de cómo seguir el dinero, digamos, en términos de conceptualización, todos dicen que esto es lo clave. Lo quiero llevar respecto a ciertas amenazas, perdón, Ignacio Castillo. Uno tiene que ver con que pareciera ser que de las drogas que más se están vendiendo en Chile tiene que ver con marihuana. El informe del Ministerio Público reporta que hay plantaciones locales de grupos nacionales y extranjeros grandes de producción nacional de marihuana. Ese es un punto bien clave porque hay zonas, digamos, que solo con drones se puede llegar porque está metida, ¿no es cierto?, entre cerros y son situaciones grandotas. Déjeme decirlo en una sola palabra. Lo que hemos visto ha sido que ha habido un cambio en incautaciones, que es un medidor de eso, ¿cierto? En que ha ido disminuyendo levemente la incautación de marihuana en términos de gramos, o sea, de hoja de marihuana, o cogollo, lo que usted quiera, digamos, ¿cierto?, a plantas. Y eso da cuenta, es consistente con otros datos que tenemos, que efectivamente han aumentado los cultivos en ciertas regiones de Chile, que son particularmente las del sector centro, es decir, aparte de la región metropolitana, parte de la Cuarta y parte de Valparaíso. Y efectivamente ha pasado de un cultivo medio artesanal a un cultivo algo más sofisticado, incluso con también control territorial de ciertas organizaciones o grupos extranjeros. Como el tiempo voló, Ignacio, y lo otro es fentanilo, porque fentanilo probablemente el día que el fentanilo ingrese a Chile y se empiece a comercializar, vamos a estar en otra etapa de crimen organizado,
del avance del narco y también, ¿no es cierto?, de un problema de salud pública de marca mayor. ¿Cuánto les preocupa a ustedes? ¿Qué información tienen respecto de si ya entró? ¿Cómo se está comercializando? ¿Qué saben de eso? A nosotros nos preocupa mucho, pero nos preocupa en general las drogas sintéticas. Por favor, no es solo el fentanilo hoy día, nos preocupa Meta por y lo otro. que está pasando, ¿cierto? Por lo que está pasando en Estados Unidos. El fentanilo es relevante en ese sentido. Ojo que todavía en Chile, básicamente lo que tenemos son incautaciones de fentanilo en solución inyectable, Sí. líquido, ¿cierto? Ayer, de hecho, hubo una incautación, o antes de ayer, perdón, Sí. ya con esto me pierdo el tiempo, pero hubo una incautación hace un día o 2 días atrás de 40 ampollas, y es así, ahí si uno mira cómo crece, que todavía sigue siendo poco, pero cómo crece es muy ascendente. Y por lo tanto, ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿A quién? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo se utiliza? Pero hay otras drogas sintéticas que nos preocupan de la misma manera. Nos preocupa la ketamina, por ejemplo, y nos preocupan en general el éxtasis y las metanfetaminas. Es decir, Chile hoy día tiene un mercado de drogas sintéticas sobre el cual hay que hacerse cargo, porque además son drogas que muchas veces son muy peligrosas, o sea, son siempre peligrosas para la salud pública, pero que a veces, y ese es el problema que pasó en Estados Unidos, la combinación de ellas o lo que vienen dentro de ellas es lo que hace que sea más dañino para la salud pública. Les pongo un solo ejemplo y con esto terminamos. En el caso del fentanilo que en Chile hemos detectado sólido, que es lo realmente peligroso, noviembre del 2022, junto con el fentanilo había una serie de otras drogas que estaban en esos mismos miligramos que pillamos. Y entre ellos, ¿cuál estaba? La silacina, por ejemplo, que es la verdadera droga zombie, porque es aquella que causa un problema dérmico, ¿cierto?, de pudredumbre de la piel. Entonces, lo que quiero decir es que el problema de la droga sintética muchas veces tiene que ver también con el origen y con lo que contiene. Ya, pero la droga zombie entonces no es una amenaza, ya está en Chile. Le dije que habíamos visto un caso en noviembre del 2022 en que habíamos incautado una pequeña dosis en que había fentanilo y silacina. Perfecto. Eso. Muy bien, Ignacio Castillo, director de la podríamos haber unidad hablado toda la mañana, Ignacio especializada de Castillo, de ese tema. crimen Queda organizado. No alcanzamos, mucho. es muy grande el informe y resaltamos algunas cosas. Le agradecemos mucho esta disposición como siempre. Siempre a disposición de usted. Gracias, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, conversando aquí en Pauta de Análisis. Y vamos con nuestros Auspiciadores, claro, con Kelly Clarkson, con Stronger y un buen consejo. Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TecTec en el mundo de la minería. El mundo debe estar